Hola, ¿qué tal a todos? Nosotras somos alumnas del Instituto Superior de Formación Docente, 6012, de la carrera de profesorado de nivel inicial. Bueno, vamos a hablar de las famosas precursoras, las hermanas Agassi. Bueno, Rosa Agassi nace en 1866 y fallece en 1950. Y Carolina Agassi nace en 1870 y fallece en 1945. Bueno, fueron dos pedagogas italianas que nacieron en la ciudad de Bolengo, en la provincia de Verona. Ambas fueron educadoras, formadoras en la Escuela Normal del Magisterio de Brescia, que trabajaron en la educación infantil de 45 días a 6 años. Rosa Agassi dirigió la Casa de los Niños de Monpiano en Brescia, en Italia, a partir de 1896. Fueron las fundadoras de un jardín de infantes y escuelas que llevan el nombre de las hermanas Agassi para niños de falta de recursos o niños indigentes de Brescia, en el que trataron de dar un ambiente familiar y afectivo en la educación infantil. En 1862 las hermanas Agassi dirigían 2 jardines de infantes y en 1895 dirigen el asilo parvuliano de Monpiano, donde se puede poner en práctica su método hasta lograr crearlo. Ellas se desarrollan un método de enseñanza que se basa en la libertad, espontaneidad, creatividad y experiencia personal de los niños. Las hermanas Agassi se basan en los principios de Friedrich Froebel. No comparten el valor educativo, asignando un material ya preestablecida. Se presenta como contrapuesto al método de Montessori. Montessori educa la idea de liberar al niño de la opresión adulta. Las hermanas Agassi pretenden preparar y adiestrar al niño para ser libre en el mundo exterior. Educar con libertad, decían las hermanas Agassi. Hay unos tips que ellas mencionan, que específicamente con el rol de la educadora, donde en una de ellas decía: el niño o niña deben cuidadosamente cuidar en lo que necesiten. Las educadoras son principalmente unas animadoras que organizan, participan e impulsan al niño para hacerlo él mismo. El educador debe ser solo un observador, preparando para aprovechar los momentos oportunos para alentar el libre desarrollo del niño, despertando su interés por conocer y partir. La maestra debe comportarse con seriedad, humildad y devoción hacia los labores, sin dejar sitio a signos de, podemos decirle, a partir de desintereses y defectos, y solo ofrece su ayuda en los momentos de aprendizaje lógico, matemático, lingüístico. El educador debe ver más allá de los niños en los movimientos, en sus defectos, en sus gestos, en los ojos, y esto puede poner las necesidades, los deberes y los sentimientos de los niños. La maestra es el alma de la conciencia infantil.
Bueno, en 1997 las hermanas Agassi se jubilan. Continúan su labor junto con los grupos de colaboradores. En noviembre de 1895, las hermanas Agassi levantando el Kindergarten. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el método de enseñanza de las hermanas Agassani. Bueno, las hermanas Agassani desarrollaron un método de enseñanza se basaba en respetar la libertad, la experiencia, la creatividad, la espontaneidad personal de los niños y las niñas. El método consiste en que el niño aprenda usando su intuición. Sus prioridades de enseñanza eran la salud, la higiene, la cultura física y el lenguaje. Los contenidos son presentados mediante actividades lúdicas. Cada actividad que hacían eran acompañados con canciones. Bueno, el método agassiano consistía en que el niño aprende conceptos usando su intuición. El método agassiano consistía en que el niño aprende conceptos utilizando la intuición. La didáctica se basa en el uso inteligente de los objetos reales que obtienen en el entorno de la escuela. Realizan actividades del hogar y de la vida cotidiana, por ejemplo, la higiene, el de lavarse, vestirse. Se proporciona a los niños un ambiente cálido y afectivo, similar al del hogar. La alegría, el juego y la relación con la maestra son elementos fundamentales de esta metodología. El método se basa en la educación del lenguaje a través del canto y del ritmo corporal. Por otro lado están las áreas fundamentales del sistema de las hermanas Agassiani: la educación sensorial, la intuición intelectual y la educación del sentimiento. La educación sensorial se desarrolla ordenando por colores, materia y forma a los objetos. La intuición intelectual se basa en la exploración del mundo y la percepción natural de los conceptos. La educación del sentimiento se desarrolla practicando la religión, la educación física y la educación moral. Niños y llegar y ver si llegan o no llegan a un razonamiento, ¿no? Pero siempre festejando tanto los logros como los fracasos que ellos puedan tener. Bueno, respecto a los juegos, podemos decir que los inventos o los juegos, podemos decir que las hermanas Agassiz, bueno, como dije anteriormente, para realizar las actividades hacían uso de materiales reciclables o baratijas, como le decía yo. Así crearon ellas diversos museos didácticos o museos del pobre, como ellos le decían, ¿no? Lo llamaban comúnmente en esa época. Uno de los juegos, así, o sea, lo más relevante, son la cesta de los tesoros y las contraseñas. En la cesta de los tesoros, yo acá tengo una cestita, se trataba de que el niño
esto más que nada se trabajaba con los niños de maternal, podemos decir, ¿no? Actualmente, porque era más que nada para que ellos ejerciten todo lo que sería relacionado a la psicomotricidad, los movimientos motrices, ¿no? El juego en sí consistía en poner al niño y poner una cesta con varios objetos reciclables, como decía, y ver el tema de la manipulación, el tema del movimiento para poder agarrar, la exploración de ver qué es lo que ellos hacían con esos objetos. Algunos por ahí lo podían tirar arriba, abajo, y bueno, las diferentes acciones que podían realizar con este objeto en sí. El otro de los juegos era el de las contraseñas, como dije. Esto se trataba más que nada de poner un símbolo o un dibujo a los objetos personales o del ambiente, digamos, que habían, ponerle en la sala, ya que estamos hablando de niños de que todavía no saben leer ni escribir. Entonces los dibujitos o los símbolos eran fáciles de identificar, eran necesarios para que ellos puedan identificar sus objetos o decir qué es lo que a ellos les faltaba, o sea, lo que querían. Mi nombre es María Fernanda Flores. El precursor que le tocó a nuestro grupo serían las hermanas Agazzi. Yo más que nada me voy a centrar en lo que sería el contexto histórico por el que estuvo marcado esta época, los principios fundantes y los inventos o los juegos. Bueno, con respecto al contexto histórico podemos decir que fue una época marcada de mucha pobreza y de mucha guerra. Es por esto que las hermanas Agazzi deciden adaptar su método a materiales reciclables que fueran accesibles a cualquier nivel socioeconómico, o sea, que sean de la vida cotidiana, que los niños puedan acceder fácilmente. Trabajaban con este tipo de material reciclable o bien baratijas, como ellos lo llamaban. Los principios fundantes, podemos decir que uno de los principios es el contexto globalizador. Cuando hablamos del contexto globalizador nos referimos a que se debe mantener en este contexto de globalización en estas edades, ¿no? En esta edad de los niños pequeños, porque es sumamente importante trabajar varias áreas, no una sola área en general, varias áreas de aprendizaje, no centrarnos tan solo en una área. Otro de los principios es el valor de la alegría. Ahí hablamos de que el juego libre y ordenado en un ambiente cálido y afectivo es sumamente importante para los niños, ¿no? Donde se respete no solo sus intereses y necesidades, sino también los ritmos de aprendizaje de cada uno. Otro de los principios es el conocimiento a través de la observación. Bueno, con esto podemos decir que el niño, a través de la observación, es capaz de crear sus propios conceptos. Observando ellos van a poder crear sus propias ideas, conceptos y por ahí también con conocimiento, acomodarlas a sus ideas previas también, ¿no? Otro de los conceptos, de los principios, es el valor del orden. Cuando nos referimos al valor del orden, no tan solo hablamos del valor material, o el orden material, sino también al estético, al espiritual, al social y al armónico. Y bueno, el último de los principios es el valor de la actividad del niño, la valoración de la actividad del niño. En esto nos referimos, o por lo poco que yo entendí, se trataría de presentar una propuesta, luego experimentar esa propuesta con los niños y llegar y ver si llegan o no llegan a un razonamiento, ¿no?